Hola a todos los que estáis viendo, estáis presenciando esta reunión. Empezamos hoy con el coloquio número 5 de este ciclo de charlas sobre tratamiento antirretroviral que patrocina la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas, SAEI. En el coloquio de hoy vamos a tratar un tema de enorme actualidad, que es el cambio del tratamiento antirretroviral a combinaciones que llevan inhibidores de la integrasa en pacientes que están previamente suprimidos. Es decir, el switch a combinaciones con inhibidores de la integrasa. Es un tema, como digo, de gran actualidad porque lo estamos haciendo con mucha frecuencia en nuestras consultas y a pesar de que lo estamos haciendo mucho, pues todavía se plantean distintas interrogantes sobre eficacia comparativa de las distintas opciones que tenemos, indicaciones y escenarios precisos para cada una de ellas, alteraciones o efectos adversos que se pueden asociar en estos enfermos concretos en los que se hace en switch, etcétera, ¿no? Como siempre, el coloquio está dividido en dos partes. En la primera parte vamos a abordar los datos que tenemos de cambio a inhibidores de la integrasa en pacientes suprimidos en ensayos clínicos. Y en la segunda parte trataremos datos sobre vida real. La primera parte se la hemos encargado a la doctora Lola Merino. Lola Merino no necesita absolutamente ninguna presentación. Es una de las médicas que más tiempo lleva trabajando en infección por VIH en España. A su amplísima experiencia, además, le añade un magnífico currículum y muchos trabajos firmados sobre el tratamiento antirretroviral y patología asociada al VIH. Y seguro que su presentación será extraordinariamente enriquecedora. Lola trabaja en la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y, como he comentado antes, nos hablará de los ensayos clínicos de switch a inhibidores de la integrasa. Lola, no te quito más tiempo, te doy la palabra. Adelante cuando quieras. Hola a todos. En primer lugar, agradecerte, Antonio, tus palabras, agradecerte a ti y a Antonio Rivero el haberme invitado a participar en este coloquio y a la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas como patrocinadora de los mismos. Y como bien ha dicho Juan Antonio, mi tema va a versar sobre el cambio de tratamiento antirretroviral a inhibidores de la integrasa en pacientes virológicamente suprimidos en la actualidad, ensayos clínicos. Este será el esquema de la presentación, una breve introducción y luego, bueno, cambios a regímenes basados en raltegravir, en el vitegravir pero con TAF, cambios basados a regímenes basados en victegravir, a regímenes basados en dolutegravir y por último las conclusiones. Y para empezar, una breve introducción de cuáles son los motivos por el que podemos cambiar un tratamiento que está resultando eficaz en un paciente suprimido virológicamente. Pues son estos, ¿no? Problemas de tolerabilidad, de toxicidad, porque aparecen nuevas comorbilidades, por interacciones farmacológicas, porque queremos simplificar en el sentido de disminuir el número de comprimidos, de dosis diaria o el número de medicamentos, por requerimientos dietéticos, porque la mujer quede embarazada y por el propio coste del TAR. El cambio puede ser proactivo cuando se realiza de manera preventiva o bien reactivo cuando el régimen actual ha dejado de ser el ideal para el paciente debido a alguno de los motivos arriba reseñados. ¿Y qué nos dice nuestra guía? Que en pacientes con carga viral suprimida el nuevo régimen debe priorizar combinaciones recomendadas como preferente en pacientes naïf. En este sentido, yo solo he puesto las guías de GESIDA, pero estas son las recomendaciones tanto de las guías europeas como internacionales. Los regímenes recomendados en pacientes naïf incluyen siempre un inhibidor de integrasa, tanto en forma de triple terapia como en biterapia. Todos los integrasas, salvo el vitegravir potenciado. Y además, cuando queremos cambiar el tratamiento, por los motivos que antes hemos aducido, en la mayoría de los escenarios, el tratamiento al que hay que cambiar o al que se recomienda cambiar casi siempre es un régimen basado en un inhibidor de integrasa, como vemos ahí en amarillo y en verde.
Empezamos primero y brevemente con tres ensayos basados en raltegravir. Raltegravir fue, como ya sabéis, el primer inhibidor de integrasa comercializado. Quiero comentar este estudio impronunciable porque tiene 6 consonantes seguidas, which protocolo 032-033, son 2 ensayos idénticos fase 3, randomizados doble ciego, con doble enmascaramiento, multicéntrico, donde 707 pacientes suprimidos virológicamente al menos los 3 meses previos, y esto es importante, el tiempo, que estaban en un tratamiento con Kaletra, se randomizan a continuar con su tratamiento o a cambiar a raltegravir más 2 análogos. El objetivo primario es la media de cambio en el porcentaje de las concentraciones de lípidos desde la basal a la semana 12 y la proporción de pacientes con carga viral por debajo de 50 copias en semana 24. Pues bien, el objetivo en cuanto a cambio de lípido, se aprecia en semana 12 una mejoría del perfil lipídico al cambiar a raltegravir, sin embargo, no se cumple el criterio de no inferioridad. ¿Y esto por qué? Pues porque aquellos pacientes que tenían una historia previa de fracaso virológico tenían tasas de respuesta muy por debajo, 76,6% en el brazo de raltegravir respecto a los pacientes que continuaban con su tratamiento con Kaletra, 91,9%. Y que además de estas bajas tasas de respuesta y alta tasa de fracaso se acompañaban de un número indeseable de mutaciones de resistencia tanto a raltegravir como a los análogos de nucleósidos que le acompañaban. La lectura de este estudio es que pacientes que vienen de un IP potenciado, que tiene una alta barrera genética y que además lleva muy poco tiempo suprimido y tiene antecedentes de fracasos previos, pues pasarlo a un régimen con baja barrera genética como el raltegravir no es la opción adecuada. El otro estudio que comentaré brevemente es un ensayo español, también multicéntrico, este es abierto, 275 pacientes suprimidos virológicamente, aquí ya al menos 6 meses, con un régimen que venía de un inhibidor potenciado, fundamentalmente era Kaletra y Atazana Rito, se randomizaban a cambiar a Raltegra o a continuar con su régimen actual. Aquí sí se cumple la no inferioridad y aquí también el cambio a Raltegravir resultó en un mejor perfil lipídico a las 48 semanas que continuar con el régimen basado en el inhibidor de proteasa potenciado. Por último, que este es un estudio más bien de seguridad, el estudio de Witcher es un estudio cruzado, aleatorizado, doble ciego, donde se incluyen 57 pacientes que aparentemente toleraban efavirenz, que estaban suprimidos virológicamente. Entonces se divide en 2 grupos. El primer grupo de raltegravir, porque esto es un doble ciego, toma raltegravir y el placebo de efavirenz. El primer grupo de efavirenz toma efavirenz y placebo de raltegravir. 2 semanas de tratamiento, a las 2 semanas se intercambian y luego a las 4 semanas se valora. El cambio de efavirenz a raltegravir mejoró los niveles de lípidos y en algunos pacientes mejora los scores de ansiedad y de estrés, manteniendo la supresión virológica. En cuanto a regímenes basados en el vitegravir, cobicistat, entricitabina y TAF, a partir de ahora Genvoya, voy a comentar brevemente 2 estudios. El 109 y el cambio de Atazana Rito mastrubada a Genvoya en mujeres. El primero es un estudio también abierto, donde pacientes que venían de regímenes que llevaban tenofovir e incluía estribil, atripla y atazana potenciado mastrubada, se randomizaban 2:1 a cambiar a Genvoya o continuar con la pauta basada en tenofovir. Este estudio sí que se demuestra en semana 96 la no inferioridad y en semana 48 también, y además mejora la densidad mineral ósea en los pacientes que cambian, vienen de un régimen de tenofovir y cambian a un régimen basado en TAF, mejora la densidad mineral ósea y mejora también el perfil de seguridad renal. En cuanto al otro ensayo, es un ensayo abierto, randomizado 3:1, fase 3 de no inferioridad en mujeres porque venían del ensayo WAVE. Eran mujeres que estaban en la rama de Atazana Rito más Truvada
y de ellas 159 cambiaban a Genboya y 53 permanecían en el régimen del que venía. Los resultados a 48 semanas se cumple la no inferioridad y además mejora la densidad mineral ósea y mejora los biomarcadores de proteinuria tubular. Es decir, que el cambio de tenofovir a TAF es beneficioso tanto para el hueso como para el riñón. Respecto al cambio a regímenes basados en Vistegravir, voy a comentar 4 estudios y paso a comentarlo. El 1878 es un ensayo multicéntrico, randomizado, abierto, donde pacientes suprimidos que vienen de un régimen de un IP potenciado darunavir o atazanavir más 2 análogos, los análogos podían ser Qibexa o Truvada, se randomizan a cambiar a Biktarvy o a permanecer con su régimen actual. En este caso, el endpoint es ya la proporción de participantes con carga viral mayor o igual a 50 en semana 48, basados en el algoritmo Snapshot de la FDA, con un margen de no inferioridad del 4%. Y aquí sí se cumple, en las 48 semanas se cumple la no inferioridad. Además, ya vemos, empezamos ya a trabajar en ensayos con inhibidores de integrasa de alta barrera genética y vemos cómo en el brazo de Biktarvy no aparece ninguna resistencia en el fracaso, hay muy pocos fracasos en las 2 ramas y en la rama en la otra rama, ¿no?, hubo la aparición de una sola mutación de resistencia, la 184, en un paciente que estaba tomando darunarrito más Qibexa. En este caso, y esto se va a repetir cuando uno viene de un régimen que no es una integrasa y cambia integrasa, pues disminuye el aclaramiento de creatinina y aumenta la creatinina, y esto es porque todos sabemos que las integrasas disminuyen la secreción tubular de creatinina. En cuanto a los marcadores de proteinuria tubular, mejoran en aquellos pacientes que vienen de un régimen cuya pareja de análogos era Truvada y sin embargo prácticamente no se alteran en los pacientes que vienen de Qibexa. Respecto a los lípidos, no hay apenas impacto. Y pasamos al segundo estudio de cambio a regímenes basados en Vistegravir, que es un ensayo de cambio de Genboya, Estrivil o atazanarrito más Truvada a Vistegravir en mujeres, o sea, Biktarvy en mujeres suprimidas virológicamente. Esto es un ensayo fase 3, también multicéntrico, randomizado activo, donde mujeres suprimidas que están en un régimen, en los regímenes que he comentado anteriormente, se randomizan 1 a 1 a cambiar a Biktarvy o a permanecer hasta las 48 semanas con su tratamiento y luego cambian a Biktarvy. En este caso también el endpoint primario es la proporción de pacientes con 50 o más copias en semana 48. Vemos que se cumple la no inferioridad de los 2 brazos. Vemos que esto también se mantiene en semana 96, que hay muy pocos fracasos virológicos y que en ninguna de las ramas se detecta emergencia de mutaciones de resistencia. En cuanto a los biomarcadores renales, pues prácticamente no hay diferencia entre una rama, un brazo y otro. Y en cuanto a la proteinuria, aquellos pacientes que vienen de regímenes que contienen tenofovir, esto se repite en los ensayos que son así, pues mejoran los biomarcadores de proteinuria tubular, mientras que permanecen sin cambio cuando el paciente viene de un régimen que no contiene tenofovir. El otro estudio, que aunque no sea realmente un cambio a integrasa, puesto que viene de una integrasa, pero me parece interesante este estudio para ver qué puede aportar el cambio de una integrasa nueva de alta barrera genética a otra integrasa también nueva de alta barrera genética y ninguna de ellas potenciada, ¿vale? Una de ellas va con Qibexa, dolutegra, y el otro va con entricitabina y tenofovir alafenamida. Pues bien, este es el estudio 1844, como digo, son pacientes suprimidos que vienen de un régimen con dolutegra más Qibexa
que puede ser que esté coformulado en un comprimido o bien los fármacos por separado, y que estén suprimidos al menos 3 meses con un filtrado glomerular por encima de 50. Aquí no se permite que haya resistencia ni documentada ni sospecha de la misma a ninguno de los análogos ni tampoco a la integrasa. Por supuesto, que no tenga una infección activa por virus B. Y los pacientes se randomizan 1:1 a, es un doble ciego, a recibir Biktarvy más el placebo de Dolutegra Quivexa o quedarse con su régimen del que venían y placebo de Biktarvy. El endpoint primario también es la proporción de pacientes con carga viral por encima de 50 en semana 48. Se cumple la no inferioridad, es decir, no hay diferencia entre los dos brazos de tratamiento. No hay cambio en los marcadores, ni en el filtrado glomerular, ni en los marcadores de proteinuria tubular. Tampoco hay impacto en la densidad mineral ósea y tampoco hay impacto en los lípidos. Es decir, que en resumen, el cambio de Dolutegra Quivexa a Biktarvy es seguro, pero no aporta ventaja respecto a seguridad, al menos renal, ósea y lipídica. Este sí que me parece muy interesante porque es similar, pero es un cambio de Dolutegra, en este caso asociado a Truvada o a Descovy, un cambio a Biktarvy, pero aquí se permiten resistencia. ¿Y cuándo se permiten resistencia? Pues si el paciente lleva suprimido menos de 6 meses, más de 3 y menos de 6, no se permiten resistencia a análogo de nucleósido. Pero si lleva suprimido más de 6 meses, sí se permite resistencia a análogo de nucleósido y además se permite resistencia a inhibidores de proteasa y a no análogos. Bien, pues los pacientes es un doble ciego, randomizados a pasar a Biktarvy o a Dolutegra más Descovy con placebo o bien quedarse con Dolutegra más Descovy y el placebo de Biktarvy. El endpoint primario es igual que los anteriores, la proporción de pacientes con más de 50 copias en semana 48 y en total sumando el genotipo histórico y el genotipo del DNA proviral, hay un 87% de pacientes que tienen algún dato genotípico. Bien, los pacientes se dividían por categoría en función del tipo de resistencia que tenía y podía ser alta, media o que no tuvieran ningún tipo de resistencia. Alta cuando tenían la mutación K65 igual o más de 3 TAM, que incluía la MEZ41 y la L210 o la inserción T69. Media cualquier otro patrón y ninguna cuando no había, ¿vale? Pues bien, del global de pacientes un 14% tenía mutaciones de resistencia a análogos y ninguna en el 86%. La 184 asociada a alguna otra mutación la tenía el 5% y la 184 aislada la tenían 12 pacientes, el 2%. No hubo diferencia en la eficacia virológica en ninguno de los brazos, independientemente de que tuvieran o no mutaciones de resistencia y si ese patrón de resistencia fuera de categoría alta, media bueno, como digo, no tuvieran ninguna mutación. Es decir, que la existencia de mutaciones previas no impacta en la eficacia virológica. Y por último, voy a comentar tres ensayos de cambio de regímenes basados en dolutegravir. El primero de ellos es el Striving. El Striving es un ensayo abierto de pacientes que vienen de inhibidor de proteasa potenciado, o en el caso de atazana se permitía que no estuviera potenciado, asociado a 2 análogos, no análogos más 2 análogos, o una integrasa, en este caso Raltegra o el Vitegra, asociado a 2 análogos. Y los pacientes se randomizan a recibir Dolutegra Bacavir 3TC o permanecer con su régimen actual hasta la semana 24 y luego todos pasarían a Dolutegra Quivexa. Pues bien, se mantiene la no inferioridad a 24 y a 48 semanas. Ningún paciente cumplía criterios de retirada por fracaso virológico. No hay ningún impacto en los lípidos ni en la creatinina. No hay ningún impacto. Bueno, decir que claro que el paciente que viene de un régimen que no lleva un inhibidor un inhibidor de integrasa, pues la creatinina no se mueve, mientras que en el que lleva integrasa
la creatinina, los valores de creatinina aumentan por el motivo que hemos comentado anteriormente. Y el estudio sí que demostró, era uno de los endpoints secundarios, una mejoría en las escalas subjetivas de satisfacción de manera significativa en el brazo de dolutegravir más Qevexa. El otro estudio es el NIT-002, que es el cambio de inhibidores potenciales a dolutegravir en pacientes mayores o igual de 50 años, con un riesgo cardiovascular alto, es decir, con un score de Framingham mayor al 10% a los 10 años. Son pacientes donde no se permitía que hubiera mutaciones de resistencia a ninguno de los fármacos usados, ni que hubiera fracasos virológicos previos. Es un multicéntrico a 96 semanas. Los pacientes se randomizan a seguir con su inhibidor de proteasa más 2 análogos o a cambiar a dolutegra más 2 análogos. Este cambio es seguro, se demuestra la no inferioridad y además el cambio mejora el perfil lipídico de los pacientes. Y por último, comentar el estudio TANGO, que tiene la peculiaridad de que es un cambio a dolutegra, pero en este caso a una biterapia, la primera biterapia de un inhibidor de integrasa asociado a un análogo de nucleósido, que es el 3-TC. El TANGO es un ensayo que todavía sigue en marcha, que aún no ha acabado, pero ya disponemos de datos a 96 semanas. Es un ensayo randomizado abierto, fase 3 multicéntrico, de grupos paralelos, de no inferioridad, donde pacientes suprimidos virológicamente durante al menos 6 meses y que no tengan mutaciones de resistencia previa y que vengan de un régimen basado en TAF, se randomizan a recibir dolutegra 3-TC en un comprimido o a continuar con su régimen basado en TAF hasta semana 148, en que todos pasarán a dolutegra 3-TC. Como digo, tenemos ya datos de semana 96, se cumple el criterio de no inferioridad que ya se cumplía en semana 48, que era el endpoint primario. Ningún paciente desarrolló en el fracaso, que no hay prácticamente fracaso, desarrolló mutaciones de resistencia en la rama de dolutegra 3-TC y hay también muy pocas en la rama en el brazo de TAF. Muy pocos fracasos y tampoco hay mutaciones de resistencia. En cuanto a los marcadores renales en semana 96, se observaron disminuciones en la tasa de filtrado glomerular estimado por cistatina en ambos brazos de tratamiento, con una disminución significativamente menor en el brazo de dolutegra 3-TC, a pesar de que el otro era un brazo que llevaba TAF, no llevaba tenofovir disopropilo. Y en cuanto a los marcadores de proteinura tubular, pues prácticamente no hay cambios. Y en cuanto a los lípidos, los cambios en el colesterol total, el LDL y los triglicéridos favorecieron significativamente al brazo de dolutegra 3-TC y los cambios de colesterol HDL favorecieron al brazo del régimen basado en TAF. Para terminar, como conclusiones, yo diría que en pacientes con efectos adversos del sistema nervioso central y dislipemia asociados a efavirenz, pues que cambiar a raltegravir podría ser una opción adecuada. También podría ser una opción adecuada cambiar a los otros integrasa de nueva generación, aunque no haya ensayo. Me refiero al tema de los efectos adversos del sistema nervioso central. Que no se recomienda el cambio a inhibidores de integrasa de baja barrera genética en pacientes que están con un TAR previo, con un IP potenciado de alta barrera y que tengan fracasos virológicos previos. Que cambiar a regímenes basados en inhibidores de integrasa, cambiar a vistegravir o dolutegravir sin tenofovir en pacientes que vienen de regímenes con tenofovir es una opción segura y puede mejorar el perfil renal y óseo. Que cambiar a regímenes basados en inhibidores de integrasa, vistegravir, dolutegravir o gemboya en pacientes que vienen con regímenes de un IP potenciado con dislipemia también es una opción segura. Que el cambio a Triumeq o dolutegravir más Descovy a Biktarvy es seguro, pero no mejora los perfiles de seguridad en cuanto a riñón, hueso y lípidos, y que la simplificación a un régimen de comprimido único con Biktarvy, con Triumeq o con Dovato de pacientes que vienen de regímenes con un IP potenciado, un no análogo o un integrasa diferente es también una opción segura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lola. Enhorabuena por el completísimo resumen que nos has hecho de los ensayos clínicos que hay sobre switch a inhibidores de la integrasa. Vamos a empezar ahora el coloquio y antes que nada quiero dar la bienvenida a mi comoderador,
el doctor Antonio Rivero, que nos está contemplando desde Córdoba. Hola, Antonio. Hola, Juan Antonio. Nada, mis felicitaciones a la excelente presentación de Lola. Perfecto. Muchas Pues gracias. damos comienzo al coloquio. Lola, mira, de todos los ensayos que nos has presentado, yo creo, además creo que tú has incidido en ello también, me parece que de los más interesantes es el 40-30, ¿verdad? Porque realmente, por decirlo de alguna forma, hacer un switch a integrasa en un paciente que siempre estuvo suprimido es muy fácil. Eso, sabemos que va a funcionar bien, y salvo diferencias pequeñas que pueda haber en aspectos metabólicos, de efectos adversos y demás, eso no tiene ningún problema. Pero hay un paciente que es el paciente que tuvo fracasos virológicos en el que siempre vamos a tener mucha más incertidumbre, especialmente con el antecedente de lo que ocurrió con el Switch-MAR. Entonces, en un paciente que está, por ejemplo, con 2 nucleósidos y Unipred, que tiene antecedentes de fracasos virológicos, sin resistencia documentada, como tantas veces ocurre, ¿no? O porque no se hizo desde de resistencia. ¿Tú crees que es seguro poner una combinación de las que actualmente utilizamos de inhibidores de la integrasa, Dovato o Biktarvy, o incluso si quiere, en vez de Dovato, Triumec? ¿Y tú crees que tenemos algún argumento para decantarnos por alguna de ellas? A ver, yo Dovato yo no lo haría. O sea, si hay fracasos previos con análogos de nucleósido, que generalmente el paciente ha tomado lamivudina o entricitabina, si hay fracasos previos, a mí yo no me arriesgo a poner Dovato porque estaríamos haciendo una monoterapia funcional con dolutegravir. O sea, yo ahí no. Ahora, a Biktarvy o a Triumec o a Dolutegra Descovy, en principio parece que es seguro. De hecho, el ensayo, el que he comentado de cambio de regímenes basado en Dolutegra, Viterva, a Bictegravir, cuando había mutaciones de resistencia previa, pues así lo corrobora. O sea, venían de fracasos previos con resistencia y con Dolutegra estaban indetectables. Cambiaron a Biktarvy y siguieron indetectables y no desarrollaron mutaciones de resistencia posteriormente. Por tanto, yo sí tendría tranquilidad porque son fármacos de alta barrera genética. Por supuesto, no lo haría a Raltegra, aunque es cierto que el espiral, si nos leemos bien el estudio, había un 38% de los pacientes que habían tenido fracasos previos, pero es muy importante el tiempo de indetectabilidad que lleve el paciente, porque la mediana o media de tiempo que llevaban indetectable antes de la aleatorización fue de 73 meses, es decir, había pacientes con fracasos previos, no recoge el artículo si había mutaciones de resistencia o no, probablemente no se hicieron o no estaban hechas, pero sí había fracasos previos. Y ahí, sin embargo, el cambio demostró la no inferioridad, venían de un IP potenciado, porque llevaban mucho tiempo en indetectable. Y yo creo que el tiempo de indetectabilidad es muy importante. Yo sobre este tema, yo tengo claro lo que tú estás diciendo, es decir, que es muy seguro cambiar a Biktarvy o a Triumec, pero yo incluso creo que empieza a haber datos de que cambiar a Dovato, incluso en este escenario, podría ser seguro, ¿no? Porque si tú tienes la 184, parece que por las peculiares características que tiene la M184V, que la actividad de dolutegravir todavía se parecería más a la de la biterapia que a la de la monoterapia, ¿no? Antonio, ¿tú qué piensas sobre el tema? Yo creo que hay 3 escenarios de simplificación y en 2 está la cosa a lo mejor más clara que en otro. El primero es paciente naive, que se simplifica sin fracaso, en eso está absolutamente claro. El segundo es aquellos pacientes que tenemos, digamos, conocemos la historia de tratamiento antirretroviral y sabemos qué historia de fracaso tiene y podemos trazar perfectamente qué mutaciones ha tenido, en cuyo caso yo creo que en este escenario de paciente yo creo que es planteable la posibilidad de cambio a biterapia, bajo mi punto de vista. O sea, y después está el paciente que tiene fracaso virológico, pero que no sabemos la historia de tratamiento antirretroviral. Yo creo que salvo
ni sabemos si ha tenido fracaso ni qué mutación. Yo, en este paciente sería el único en el que yo tendría absolutamente claro que no puedo hacer una simplificación, ¿no? a biterapia con dolutegravir, etc. En el primero tendría absolutamente claro que puedo hacerlo. Y en el segundo, que es el caso que dice Juan Antonio, yo cada vez tengo más claro que puedo hacerlo. Lola, no sé, y creo que hay evidencia, lo ha comentado Juan Antonio, y además yo creo que hay estudios, incluso hay ensayos clínicos que ya demuestran que el tener resistencia, en el concreto la 184, no modifica la pauta. O sea, el resultado de la eficacia, ¿no? Sí, yo creo que cada vez hay más evidencia. Vamos, eso es así. Están saliendo estudios que el tener archivada la 184, tanto proviral como en genotipo histórico, que no impacta. Aún así todo, yo sigo siendo cauta, ¿sabes? Y me parece que a lo mejor que es innecesario hasta que no haya una evidencia más robusta, ¿vale? Pero sí que es cierto que probablemente no ocurra nada, que probablemente el paciente vaya bien, ¿eh? Pero yo todavía sigo siendo cauta. Necesito yo más datos, ¿eh? La verdad es Para que lanzarme. es una opinión muy prudente, así que Lola, una cosa, y barriendo un poquito también para casa, ¿no? La esteatosis o el tener una esteatohepatitis, ¿tú crees que es un motivo de cambio para pasar a hacer un switch a inhibidores de la integrasa? Bueno, sí. De hecho, hicimos nosotros el ensayo esteral de pacientes que tenían esteatosis hepáticas, que venían de Faviren, y en ese caso se cambió a raltegravir y hubo una mejoría, se demostró que había una mejoría en la esteatosis. Entonces, de hecho, yo muchas veces en ese sentido sí que soy proactiva. Yo pienso que hay no mucha evidencia, pero entre ellos un ensayo nuestro, que así lo demostró. Evidentemente, también es verdad esto último que has dicho, que falta evidencia para otros inhibidores de la integrasa, ¿eh? Me imagino que la terminaremos teniendo antes o después, pero lo normal es que sea un efecto de familia, De claro. clase. Eso es lo más razonable. Y por mi parte, una última pregunta, le dejo ya la palabra después a Antonio. Entre las opciones que utilizamos ahora más, que son Biktarvy y Dovato, ¿hay alguna diferencia en términos de efectos adversos metabólicos? Estoy pensando sobre todo en el tema del que más se habla actualmente, del peso. A ver, evidentemente los inhibidores de integrasa, y esto parece que es un efecto de clase, que se asocian a ganancia de peso, en ese caso, y tampoco está muy claro, ¿eh? En unos estudios pues sale ganando dolutegra, en otros sale ganando el Vitegra, en otros, en fin, que tampoco eso está muy definido. Y luego está el TAF. El TAF también se asocia a ganancia de peso. Entonces, hay datos en el tango metabólico a 96 que se comunicaron en el IAS este año, donde no había ninguna diferencia, es decir, regímenes que venían de TAF y que cambiaban a Dovato, pues no hubo ninguna diferencia en cuanto al peso. Luego, yo creo que no hay datos que digan que un régimen es mejor que otro o peor que otro en cuanto al perfil metabólico, al perfil de ganancia de peso. Creo que no hay todavía. Perfecto. Antonio, te paso el testigo. Gracias, Juan Antonio. Lola, un poco en el sentido de decir, Juan Antonio, y tú habéis comentado que, bueno, el ejemplo del estudio esteral, yo creo que es un ejemplo que ilustra muy bien que ocurría antes, ¿no? Y que no sé si es un escenario que tenemos ahora, es decir, pacientes que vienen que vienen de unos fármacos que no teníamos, que ahora no tenemos, que teníamos, que eran los inhibidores de proteasa de otra generación, no análogos de los nucleósidos diferentes, y que se simplifican, fijaros, a raltegravir. Ahora tenemos unos tratamientos que son sencillos, que son poco tóxicos, que son... En esta situación, está claro, el cambio cuando es reactivo a algo hay que hacerlo, ¿no? Pero en esta situación, en pacientes que llevan mucho tiempo con carga viral indetectable, digamos, ¿por qué cambiar? ¿Por qué hacer una simplificación? No digo que no haya que hacerlo, sino que me argumentes el por qué hay que hacerla. De manera proactiva.
A ver, en el caso de la biterapia, yo es que lo tengo claro. Es decir, si uno puede controlarse con 2 fármacos, ¿por qué tenerle con una triple terapia? Yo eso lo tengo claro. Y ahí muchas veces yo soy proactiva. Y no le voy a poner ahora una biterapia con un IP potenciado y 3TC. Yo le intento poner una biterapia con dolutegra 3TC. Eso en el caso de biterapia. En el caso de paciente, o sea, de hacer una simplificación a pacientes que, bueno, los integrasa la mayoría vienen los que estamos utilizando ahora, que son Triumeq, que son Biktarvy o Dovato, es que es un único comprimido de tratamiento que tienen con el tema de las interacciones te quitan muchos problemas, porque es que si te pones cuando te pones a mirar ahora pacientes que son mayores, cuántos fármacos están tomando, te ahorras mucho tiempo de mirar interacciones, porque las integrasas pues, tienen un perfil de interacciones evidentemente muchísimo mejor que los inhibidores de proteasa o incluso que algunos no análogos, no digo del nuevo, pero sí rilpivirina pues tiene más problemas de interacciones que las integrasas. Por lo demás, pues también es cierto que a veces te da miedo de cambiarle uno que está con un inhibidor de proteasa y dice, a ver si se va a poner ahora a engordar. Si yo le pongo ahora, a mí también, sobre todo en las mujeres, digo, bueno, a ver si le vamos a fastidiar un poco la vida. Pero bueno, no cabe duda que yo creo que es que los integrasas tienen muchas más ventajas que el resto o sea, que sobre todo que los inhibidores de proteasa y también que los no análogos. Yo Entonces, que creo que motivos hay suficientes. Y en cuanto a biterapia, ya te digo que yo prefiero 2 a 3 si se puede controlar con 2. vamos a quedarnos en el tema de o sea, en el aspecto de la triple triple. terapia, ¿no? Fíjate, digo, entonces, digamos, la situación sería, pues sí, parece, el argumento que tú das parece que es sencillo, decir, oye, los inhibidores de integrasa tienen más eficacia, disminuyen ante la carga viral, tienen menos interacciones, tienen una serie de ventajas bueno, que todos conocemos, por eso son fármacos de uso preferente en toda la guía. Entonces la pregunta ahora te la hago todo lo contrario. O sea, entonces, bajo esa perspectiva, ¿tiene sentido mantener pacientes que no estén con inhibidor de la integrasa en terapias prolongadas? Que a veces también, es Salvo en cierto que situaciones cuando un especiales. paciente, ¿qué? Salvo en situaciones especiales, digo. Cuando un paciente lleva tiempo con un régimen, que el paciente está contento, que no tiene efectos secundarios, que todavía no hay interacciones, que no le está dando problemas, pues también te dice, bueno, me voy a arriesgar a que por lo que sea, pues yo qué sé, son pocos los efectos del sistema nervioso que puede tener a lo mejor la integrasa, sobre todo dolutegra, pero podría tenerlo. Entonces a veces, a ver, yo se lo planteo y si el paciente no está muy convencido, tampoco me pongo yo muy, ¿sabes? Muy insistente, porque puede haber problemas también con el cambio. Puede haber, o sea, un paciente que estaba perfecto y que estaba perfectamente controlado y ahora yo voy y se lo cambio, puede tener un efecto adverso nuevo con la nueva medicación que no lo tenía antes. Los nuevos pacientes que se van incorporando, pues yo evidentemente yo creo que casi todos le ponemos integrasa. Entonces todavía mantenemos algunos con otra familia, todavía, que yo creo que fundamentalmente es por eso, ¿no? Por el miedo un poco a decir, oye, va a tener algún efecto secundario con lo contento que está, que no está teniendo problemas. Si está teniendo problemas, de manera reactiva yo se los cambio, o se lo intento cambiar a todos. Pero a veces incluso hasta ellos te dicen, no, que yo estoy muy contento, no vaya a ser que este no me siente, que no me vaya tan bien. ¿Sabes? Pues no lo sé. Realmente motivo para tener fármacos que ahora si va bien, es que hay pacientes que van muy bien. Yo tengo todavía pacientes en monoterapia con inhibidores de proteasa y que no tienen ningún problema. ¿Le voy a cambiar? Pues no lo sé, yo no le cambio. ¿Sabes?
Y por último, Lola, ¿todos los inhibidores de la integrasa son iguales en simplificación? ¿O tú ves diferencia entre algunos y entre unos y otros? A ver, inhibidores de integrasa, Raltegra lo quitamos porque no simplificamos nada. Estamos dándole 2 pastillas al día, que o bien se las da cada 12 horas o le da 2 juntas, pero bueno, simplificas poco porque luego le tienes que añadir en análogo, la pareja ya son 3, es decir, me quedo con Dolutegra en forma de triple terapia, Triumeq, que si tú puedes simplificar a biterapia, pues mejor dejarlo con Dovato que con Triumeq, y luego está Biktarvy. Tú me preguntas a mí qué prefiero. No, si son todos iguales, no te digo Pues, tú. no, pero es que... Tú has dicho, por ejemplo, has hecho un matiz muy importante, que sí. es el de, oye, Raltegravir no parece que sea A igual. ver, en cuanto a eficacia, son iguales. Tienen a lo mejor un perfil de seguridad distinto. Parece que hay más efectos secundarios relacionados con el sistema nervioso, con Dolutegra, que con Bictegravir. Biktarvy lleva TAF siempre. El TAF también parece que es inocuo, pero no hay nada que sea inocuo. Iguales no son, ¿sabes? Yo preferiría no tener que tomar a lo mejor TAF y tomar solamente 2 fármacos, probablemente, pero, ¿sabes? Ahora, si me dices de eficacia y de potencia y de barrera genética, pues yo creo que son muy parecidos. Los dos son fármacos las combinaciones tienen una altísima barrera genética, ambas. Hombre, si queremos un poco rizar el rizo, y es verdad que sometemos a unos estreses en algunos estudios in vitro, parece que Biktarvy es tiene una barrera más alta que Triumeq, pues luego en la clínica yo eso no lo veo tampoco. No sé qué significado clínico tiene eso. Básicamente yo creo que tú has hecho 2 matices que son muy importantes, que es los que manejan tu clínica, y yo creo que con eso me parece bien quedarnos, es decir, la comodidad de utilización y el ahorro de fármacos, ¿no? Son los dos grandes motores que hacen para tu cambio, ¿no? Pues, y luego también está el precio, que también hay que tenerlo en cuenta, es decir, hay igualdad de eficacia, igualdad de potencia, igualdad y que luego uno sea más barata y que tiene menos fármacos. Para mí es muy importante que tiene menos fármacos. Encima, si hay hombre, si en la triple terapia te la ponen a 20 euros, pues tú dices, oye, mira, que es que el TAF a lo mejor podemos, ¿sabes? Pero yo creo que el tercer fármaco, el segundo análogo, en muchos casos es innecesario. En muchos casos, no en todos. muy bien, Lola, muchísimas gracias. Perfecto. Pues gracias a vosotros. Bueno, Lola, muchísimas gracias. Vamos a despedir ya esta primera parte del 5º coloquio, dándote de nuevo la enhorabuena por tu presentación y por las aportaciones en este debate final. Un saludo a los dos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Buenos días, buenas tardes. Adiós. Adiós.